¿Qué significa la palabra Be'alotcha? ¿Y qué significa Be'alotcha et hanerot? Es algo muy interesante. Be'alotcha significa algo así como cuando tú eleves las llamas, las candelas, las mechas encendidas para encender a esa menorá, para encender a ese candelabro de 7 brazos que era encendido en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. ¿Para qué significa elevar? ¿Por qué se utiliza el lenguaje de elevación? Es muy interesante cómo se encendía esta menorá, este candelabro sagrado en el templo de Jerusalén. Lo que se hacía era muy interesante. Se colocaba la mecha con la llama encendida al lado de la mecha que quería ser encendida en la menorá, en el candelabro. Y lo que se esperaba es a que la mecha del candelabro se encienda por sí misma, como dice Rashi, hasta que la llama se encienda por sí misma. Es decir, no se imponía el fuego sobre la llama, sino lo que se hacía era esperar a que la llama se encienda por sí misma. Se acercaba al calor y se esperaba que se encienda por sí misma. Hay 2 formas de lograr las cosas en la vida. Una es imponiendo, ¿sí? Y la otra es simplemente dando calor, motivando, estimulando hasta que la persona se despierte por sí misma. Porque cuando la persona se despierta por sí misma, eso es mucho más auténtico, eso es mucho más genuino y eso al final va a asegurar que hay un efecto mucho mejor sobre la persona. Es algo así como lo que trae el coaching, ¿no? De acompañar a la persona en el proceso de descubrimiento interno para que la persona haga el cambio desde sí, no por imposición de afuera, sino a través de un descubrimiento interno, que la persona visualice, ¿sí? Ilumine su interior y pueda ver lo que realmente tiene que hacer, lo que es bueno para su vida. Ahora hay algo interesante. ¿Cuántos orificios tiene el ser humano en su cabeza, en su rostro? Tiene 7 orificios: 2 orejas, 2 ojos, las fosas nasales y la boca. Ahora, ¿cómo estaba colocada en la menorá las llamas o las candelas, las mechas? Es muy interesante. Habían 3 mirando hacia el centro de un lado y 3 mirando hacia el centro del otro lado, y la mecha del centro mirando hacia adelante. Y eso tiene que ver con los pares e impares en nuestro rostro. Lo único que es impar es evidentemente, nuestra boca. Ahora, ¿cuándo conocemos a una persona? Obviamente por la forma de las orejas no sabemos quién es. Sí, por los ojos un poquito más quizás, por las fosas nasales seguros que no, pero ¿por qué? Por la boca. Cuando el ser humano abre su boca, ahí sabemos quién es la persona. Y los sabios dicen, Jochmat Adam Tair Panav. Dice, la sabiduría de la persona ilumina su rostro. Entonces tratemos de que salgan nosotros palabras de sabiduría para iluminar nuestro rostro a través de las palabras que decimos y que expresamos hacia el mundo entero. Otro concepto más interesante es que la palabra menorá tiene que ver obviamente con la luz, y la luz tiene que ver también con el día del Shabbat. El Shabbat es el día más iluminado de toda la semana, y si uno pregunta, ¿cuál es el centro de la semana? ¿Cuál es el día central de la semana? Uno podría decir, bueno, sería el miércoles. ¿Se dicen? No, el día central en importancia es obviamente el Shabbat. Hay 3 días antes del Shabbat que uno se prepara para el Shabbat. 3 días que uno recibe toda la luz y la influencia del Shabbat. Quisiera compartir 2 conceptos más que trae la parashá esta semana. Uno es Pesach Sheini, la posibilidad de realizar Pesach, de celebrar Pesach por segunda vez. ¿Qué significa esto? Hubieron personas en el pueblo de Israel que estaban impuras, sí, por haber tenido contacto con la muerte, y van y dicen a Moshe, ¿por qué? Por haber estado ocupado en una mitzvah que fue el traslado del féretro de Yosef, de José, nos perdemos la mitzvah, el precepto del sacrificio pascual. Eso también queremos. Moshe entiende el pedido, que tiene su lógica, y lo que hace es dirigirse a Hashem. Le dice a Hashem, ¿qué hago? Hashem le dice, es verdad, tienen razón, démosles la oportunidad de hacer lo que se llama Pesach Sheini. ¿Qué significa Pesach Sheini? Significa la oportunidad de hacer un mes después la celebración de Pesach, por lo menos el sacrificio pascual principal. ¿Y cuál es el concepto acá? Dios nos quiere dar segundas oportunidades. Estemos atentos a las segundas oportunidades para tomarlas y no dejarlas pasar. Y si no hay segundas, quizás hay terceras, cuartas, pero es muy importante estar con la mente y con el corazón predispuesto siempre a las segundas oportunidades. Y el último concepto que quisiera compartir con ustedes es el concepto de las Hatzotrot. En esta parashá aparece la mitzvah de hacer 2 Hatzotrot, 2 trompetas, sí, para tocarlas y llamar al pueblo de Israel en diferentes circunstancias, ya sea para la guerra, sí, para reunir a los soldados o para reunir a los jefes de las tribus, y habían algunos motivos más. ¿Cuál es el concepto acá? La palabra Hatzotrá, dicen los sabios de la Kabbalah, está formada por la palabra Hatzitzurá o Hatzietzurot. Dice 2 medias partes o 2 medias formas.
Ahora, ¿cuál es el concepto acá? Una persona que era llamada a venir frente al pueblo de Israel, esa persona tenía que sentir que solamente media persona, o sea, que uno viene con mucha humildad frente a los demás, que son los que los completan a uno. No creerse que uno viene con las respuestas, que uno viene con el total de las cosas, sino siempre sentirse solamente parte. Esto es respecto a la humildad, pero un lado respecto a la grandeza y sentir que uno viene también a complementar a los demás, ayudar que el todo sea mucho más completo. Y esa es la forma como una persona tiene que tener su actitud en la vida. Por un lado, sentir mucha humildad y por otro lado sentir también mucha responsabilidad de ayudar desde la humildad a generar un todo mucho más completo. Ojalá que tengamos el mérito y la luz del cielo para poder hacerlo. Shabbat Shalom Umeboraj.